Muy buenas noches de sábado. Aquí estamos de nuevo, primer programa de la temporada. Más se perdió en Cuba, dispuestos a entretenerles, a informarles y a pasar un buen rato de sábado. Con la que está cayendo no se lo iban a perder, ¿verdad? Claro que no. Desde luego que no. Lo primero, presentarles a nuestros invitados esta noche. Doña Ana Cuartero, muy buenas noches. Muy buenas y bienvenida una vez más. Pues muchísimas gracias por invitarme a inaugurar la nueva temporada de Más se perdió en Cuba. Lo mejor que se puede hacer un sábado por la noche. Desde luego. Doña Ana, ya lo saben ustedes, es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Bueno, don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas Presentar noches. a Mario Garcés es un lío escénico en el que yo me meto de mil amores, porque hay pocos que hayan llegado a una altura de lo político parlamentario, como él, siendo portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, que tenga carrera dentro de la alta administración del Estado, ha sido secretario de Estado, varias cosas más y tal, y que además sea un intelectual. Y eso es algo que se decide en el alma. Escribe novelas, escribe algunas cosas preciosas. Mira, te voy a dar una noticia. 100 años de la Route 66. Bueno. Eso es la que tú le dedicaste un libro. Es una oportunidad para comprar mi libro y, si me permites, tuve la ocasión de correr la San Silvestre Vallecana, ¿no? Anda. Más de 6 personas, creo que fueron 7, me pararon para felicitarnos y decirme cuándo volvíamos los sábados por la noche. Por lo tanto, estuvimos presentes también en la San Silvestre Esto me obliga, Vallecana. la próxima vez que te presente, decir que además eres atleta vocacional. No soy atleta, vamos, corro un poco. Bueno, don Raúl Ramírez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Abogado, empresario. Lo mío es más fácil, más corto, y por eso siempre después de don Mario tengo un tiempecito para preparar. Pues me sumo al agradecimiento de Ana. Oye, es un honor poder inaugurar la temporada, como dicen vulgarmente, agradeceros al programa que nos habéis invitado, y además a esta mesa, especialmente a esta mesa, porque uno se siente muy cómodo. Y fijaros que ya con esto acabo, yo este año había hecho propósitos, ¿no? Y el propósito era... Dejar el Atleti. No, era no sorprenderme. Nada más terminé el propósito, empecé a incumplirlo. Entonces vamos a ver si me invento esta noche uno nuevo. Y poco tiempo que Me llevamos encanta de veros. del 2026 parece esto la montaña rusa, ¿verdad? Por eso lo estaba diciendo. Don José Luis Balbás, Buenas usted noches. contribuyó a que Zapatero fuera algo en este país, ¿no? Bueno, yo fui el cabeza del PSOE renovador de Madrid, como todo el mundo sabe, y viene en Ya, libros. ya, y pero- sí que es verdad que dirigí la campaña, sí. Se puede Que decir... era mi especialidad, ganar y gané la campaña. Amigo, ya me acordaba Hay un yo. libro donde él Ya me propone acordaba yo de eso. que el porque- eslogan de Balbás fue que Bono no cruce el Tajo. Fue dirigida por mí la operación y ganó. Y se fue a cruzar el Orinoco. El contrario mira era qué un tal color. Rubalcaba, el pobre hombre que no era ni delegado. ¿Sabes? O sea, que, en fin. Bueno, José Por Luis, eso perdió. que bienvenido, es consultor empresarial, economista, hombre que le dedicó tropecientos años al PSOE, algo tuvo que ver con esto de Zapatero, que fue uno de los episodios más chuscos de la historia de España y que vamos a ver cómo termina. Esto está apasionante, de verdad. El gran tema de esta semana, sin lugar a dudas, van a ver imágenes de los primeros liberados presos políticos de que el régimen totalitario de Maduro, el narcorrégimen de Maduro, por conveniencia y por imperativo impuesto por Donald Trump, ha permitido que empiecen a salir a la calle. ¿Cuántos? No sabemos. ¿Hay algunos que son españoles? Pues sí, hay 5 que son españoles. Algunos con unas historias que espero que cuando estén aquí, tengan algo de tiempo, etcétera, etcétera, vayan contando, porque hay historias absolutamente demenciales. Era un tío un pescador canario que va a mirar a ver si encuentra tesoros en la playa y tal, y acaba en el talego, pero con un procedimiento de conspiración. El propio Edmundo Rodríguez Urrutia, este hombre contaba lo del yerno. El yerno, como él consintieron que se marchara de Venezuela, pues cogieron el expediente, cambiaron el nombre y se lo imputaron al yerno, y el yerno fue condenado a 30 años de cárcel en Venezuela. Pues eso es lo que contribuía a blanquear José Luis Rodríguez Zapatero, que al final ya veréis cómo acabamos. Hombre, menudos son algunos que están en esta mesa como para no acordarse de Zapatero. En fin, Zapatero, cuya casa fue curiosamente blindada. ¿Por qué? Pues porque alguien debía saber que estaba cociéndose algo que tenía que ver con Maduro en Venezuela y que a lo mejor producía una extracción colateral de la casa de Zapatero en Las Rozas, ¿no? Bueno,
Han doblado la guardia, allí tenía Zapatero una garita como si fuera Mar-o-Lago, la residencia del presidente Trump, más o menos, ¿no? Una cosa que no se sostiene, que no se alimenta por nada. Bueno, y luego resulta que ayer conocimos que una de esas querellas que se presentan en la justicia y que uno, pues, sinceramente les digo, yo le daba poco recorrido. ¿Por qué? Porque planteaba que había que investigar a Zapatero por presunta relación con delitos como el tráfico de drogas y había uno de coletilla, había uno de rondón, la colaboración con un régimen corrupto como es el de Venezuela. Bueno, pues hay que decir que el magistrado Piña de la Audiencia Nacional ha considerado oportuno abrir diligencias previas. ¿No hay que echar las campanas al vuelo? No, porque al final será decisivo la opinión que exprese la Fiscalía. ¿Y de quién es la Fiscalía? Pues eso, no hace falta que continúe la frase, ya saben ustedes. O sea que esto puede que... Todo depende del ambiente internacional que se cree. No le ha ayudado nada a Zapatero que el psiquiatra hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, dijera gracias Zapatero por haber aireado por el mundo lo bien que se hacen las cosas. Eso, mira, en un momento normal le hubiera venido bien, pero en este momento le viene fatal a Zapatero. Hay quien dice que dada la coincidencia de los apellidos, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, su hermano, José Luis Rodríguez Zapatero, estamos ante un remake de un conjunto que algunos recordarán que se llamaba Los Rodríguez. No, no va de eso, esto va de otra cosa. Y puede acabar bastante mal para ZP, que recorría España contando a unos y a otros sus intervenciones para liberar a uno o al otro. Y ahora vamos viendo cómo sí, es verdad, algunas han sido exitosas, es verdad. Pero claro, eso es lo que les hacía pagar por blanquearlos universalmente. En fin, y el que se crea que su intervención en esto de que han sacado a 5 españoles dentro del primer grupo de presos políticos, pues no se da cuenta de que el que manda se llama Trump y que Trump es el que ha llamado a Delcy y le ha dicho, por aquí. Con el petróleo por aquí, con los presos por allá y con lo que toque por acullá. Ahora espero del señor Trump, que tiene tantos asesores, pues que alguno de ellos le informe de lo que pasa en Venezuela, que es que los supermercados están a cero, que están tratando de rendirlos por asedio, el régimen puteando a los venezolanos. Esto no es nuevo, lo han vivido muchas veces, pero claro, de Trump depende que alguien diga, no, y a poner las baldas de los supers con comida, que ya está bien la broma, para los que quedan del pueblo venezolano allí. José Luis, ¿qué me cuentas de Zapatero y de sus implicaciones? Bueno, Zapatero siempre ha sido un tóxico. Donde está, es tóxico. Y bueno, pues ha estado no hace mucho, 10 años aproximadamente, conspirando en Venezuela. Engañó a la oposición, engañó, eso es una cosa pública y notoria, porque sí que le llamaron como mediador ambas partes, Cuba, Dominicana, si nos reunimos, que no sé qué, no sé cuánto, pero donde estabas en el lado de Maduro, se había madurado, vamos, y les engañó, y las elecciones nunca fueron ni democráticas, ni fue nada, y él se quedó pues en el bando de Maduro, que ha terminado también, ha salido en avión y todo, ha llegado a Nueva York, vamos, cruzando Sigue hablando que el yo te... Atlántico como si fuera un general. Pero vamos, no sabemos los años que va a tardar en volver, va a ser complicado. Y Zapatero, pues yo creo que ha hecho muchísimo daño a Venezuela, también mucho daño a España, porque nos ha hecho una imagen de lo que es eso, es un país golpista, vinculado al narcotráfico, ha hundido su economía, hace 0,7 millones de barriles al día, o sea, una cosa ridícula. 700.000 le da para él y para poco más. No llega, José Luis. Sí. No llega ni a 600. Y se ha mantenido y tal, porque China le ha llegado a prestar entre 50 y 60.000 millones de euros, de los cuales todavía debe 15.000 millones, o sea, y tienen contratos que garantizan o sea, que el petróleo que se va a llevar Trump pues será un nuevo contrato, porque como tú comprenderás, eso está firmado. Rusia, que es otro que hay por ahí bastante importante, pues yo
llegó a prestar hasta 20.000 millones o una cosa parecida, no sé si les ve la mitad, 10.000 o tal, pero claro, se ha llevado mucho petróleo de ahí, que para Rusia no es nada más que un gigante de la venta del petróleo, que lo es Rusia, porque controlan muchísimo, tanto Rusia como China son los que dominan África, no sé si alguien lo sabe o no, pero más del 90%. Allí Francia es el único que quedaba con algo, pero es desastroso, de los 16 países que tenía, pues le quedan 8. Zapatero, pues yo no creo que vaya con la campaña esta que ha querido hacer de que yo he ayudado a blanquear, pero si aquí el único que ha hecho algo se llama Trump. Pintas tú menos que una mona, por mucho que haya salido Rodríguez a decir nada. Tampoco Rodríguez pinta gran cosa, les ha mandado Trump, y es el presidente del Parlamento, y el hermano de él, sí. Pero ha sido Trump el que ya advirtió y lo dijo. No sé si os acordáis bien lo que dijo. Hay un centro de prisiones que maltrata a las personas y les acosa y no sé qué, y eso lo vamos a cerrar. Eso lo dijo Trump. Es producto de eso, no es producto de que tengamos 5 españoles que les han soltado y que haya hecho algo Zapatero. Lo habrá podido decir en sus televisiones estas de España, de 5 que ha soltado, pero no por él, por Trump. Obviamente. Obviamente. Bueno, hay que decir algo respecto al petróleo, porque la gente de izquierda se agarra siempre al pretexto más cursi. Seguro que esto lo ha hecho Trump porque aspira a quedarse el petróleo de Venezuela. El petróleo de Venezuela, que es el país, efectivamente, que tiene más reservas petrolíferas del mundo. Pero es un petróleo que sirve para lo que sirve, porque es muy pesado, porque tiene mucho azufre, por varias razones. Sirve para lo que sirve. ¿Para qué sirve? Para uso industrial, sirve para uso asfáltico y sirve para producir, después de poner un gran dineral en el refino, para producir gasoil. Pero ni siquiera para gasolinas. A China le da igual, porque tiene fábricas de todo para usarlo industrialmente. Bien, de acuerdo, pues ahí tienen un cliente, que les vaya bonito, pero desde luego no son las reservas de Arabia Saudí o de las que tiene Estados Unidos en varios estados, sobre todo en Texas. El Texas West Intermediate, que es el famoso por ser el más dulce y el más bien pagado de los petróleos. Don Raúl. Bueno, pero este año que arrancamos, y los presidentes, desgraciadamente, aquí lo que se paga es la ignorancia, ¿no? Es muy fácil hablar cuando no se sabe ni lo que dice y sobre todo manipular lo que se dice. Lo has explicado muy bien, quien lo sabía lo conoce. Eso no implica que la mitad de la extracción de ese petróleo que luego será convertido, refinado en gasoil, se hacía fuera del propio Venezuela, porque no tenían ni infraestructura ni la capacidad ni soportaba el coste del refinado, ¿no? Y no era rentable. Pero más allá de todo eso, que no digo que no sea económicamente muy rentable para Trump quedarse con esa cantidad de petróleo para múltiples usos, yo entro al origen de la cuestión, ¿no? El personaje que tenemos delante, el señor Zapatero, yo creo que es un personaje, yo le he tenido siempre en el radar mucho porque, y lo he dicho en este programa hace ya mucho tiempo, ¿no? Cuando he dicho que cuando se hablaba del número 1, he dicho, no os equivoquéis, el número 1 no ha sido Sánchez. El número 1 siempre fue Zapatero. Además estaba contigo, Ana, el día que decía las rutas del narcotráfico que podía venir de China y lo que podía pasar también el cartel de los soles, ¿no? Acordaros, hará ya unos 5 o 6 meses. O sea, no es por ser más listo ni mucho menos listo que nadie, sino que creo que son cosas evidentes cuando eres objetivo y cuando lees la realidad como ocurre, no como te la quieren vender. En el caso de Zapatero, yo creo que es un personaje siniestro. Lo ha sido siempre. No sé si tóxico, seguramente, pero siniestro, absolutamente. Eso sigue. Porque es Maquiavelo como él solo. Es decir, Zapatero, como buen socialista, y lo estamos viendo, solo existe para él, igual que Sánchez solo existe para él. El Partido Socialista es un instrumento más que han tenido en su mano para enriquecerse como todos estos jetas. Cuando digo jeta, digo con mayúscula, ¿vale? El señor Zapatero, yo creo que ayer, habéis comentado ahora mismo, el otro día en España se hablaba de, no, es que los han soltado el sábado cuando llegaron, el viernes cuando llegaron a España. Zapatero, si en 10 años no ha conseguido soltar a nadie. Es más, si hubiera conseguido mediar, me gustaría saber cuándo van a devolver a Juana Chaos a España de manera legal y no entrando por Barcelona, como parece ser que ha estado haciéndolo años. Y eso no lo sabía el gobierno español, eso no lo sabía el señor Zapatero, que sabía todo lo que ocurría en Venezuela. Y los 8 terroristas perseguidos por la justicia española que están viviendo a cuerpo de rey en Venezuela, ¿por qué no lo sueltan? Si Zapatero nos lo devuelven para que puedan ser juzgados en España por, recuerdo, 300 asesinatos pendientes de aclarar a la banda terrorista ETA. Es que estas cosas se nos olvidan rápido. ¿Quién fue la persona
que instruyó militarmente a ETA entre Cuba y Venezuela antes en su constitución. También se nos está olvidando todo esto. Los españoles tienen una memoria histórica. Lo digo no por lo que lo pensáis, sino porque la gente más joven quizá les suena esto como muy lejano. No es tan lejano. Y no ha sido una cosa de la historia, no. Todavía hay pendientes orden de reconocimiento internacionales por 8 asesinos que viven en Venezuela, auspiciados por el gobierno de Maduro y protegidos por este señor que se ríe tanto. El siguiente elemento es la descomposición del propio Zapatero como muñidor de fortunas ajenas. No solamente está él. Tendríamos que hablar en su día del señor embajador en Venezuela, el señor Morodo. ¿Qué papel jugó en su momento con Zapatero y posteriormente? ¿Qué ha pasado con el señor Bono? ¿Dónde están las fragatas españolas que se vendieron con la prohibición taxativa del gobierno norteamericano a quitarle todo el material militar que llevaban? ¿Dónde están esas comisiones de ese dinero? Es decir, hay una relación lamentablemente histórica entre España y Venezuela de corrupción socialista muy en el tuétano. ¿Dónde creo que el señor Zapatero tiene que estar, como dicen vulgarmente los chelis ahora, apretadito, por mucho que digo no? Mira, el nombramiento de antes de ayer del señor Rodríguez agradeciendo a Zapatero tiene una carga de profundidad mucho más larga de la que se quiere interpretar en España. No está agradeciendo nada. Simplemente lo que está desviando es el foco. Para ellos es más cómodo reconocer a Zapatero como un mediador que reconocer que la instrucción que están siguiendo es del propio Donald Trump. Porque no pueden decir, soltamos a esto porque Donald Trump nos ha dicho que o te suelto o te vuelo Miraflores. Pues hay que buscar al tonto útil en desgracia, que es Zapatero, que ya lo ha cobrado para que coma y calle. Ese es el problema. No, y termino. Para que coma y calle y siga comiendo. Cada viaje del señor Zapatero solo en dietas eran 120.000 euros, aparte de las mordidas. Con lo cual, en 10 años, calculándole aproximadamente cada 2 o 3 meses un viaje, a hacer los números de lo que se ha lucrado. Pero hay una cosa en que Zapatero se equivocó y empezó a desmembrarse su imperio, que fue las elecciones del 2024. Su ambigüedad. Su ambigüedad fingida y postulada, porque estaba claro en la razón de quién estaba. Cuando el pueblo venezolano votó, iba a decir libremente, es una ironía, pero respalda al 70% a María Corina Machado y en concreto del mundo. Y el señor, este observador internacional autonombrado, que fue Zapatero, se pone de perfil, es donde dejó clarísimamente claro sus intenciones. Para él Venezuela, como ahora China, ojo, como ahora China, y como otras muchas partes del mundo, es un granero donde forrarse. Le importamos un pito, los españoles, los venezolanos, y todo que se ponga por delante. Socialismo es personalismo, personalismo es trincar y trincar se llama Zapatero. Bueno, pues ese trincar es el que, hombre, yo me imagino a Sonsoles Espinosa, tan aficionada ella a las óperas, ¿verdad? Ay, José Luis, a ver si te van a reclamar por esto que cobraste de Air Europa. Ay, José Luis, a ver si te van a reclamar por lo que cobraste de no sé qué, de Plus Ultra. Pero claro, lo que no esperaban es que les viniera de la Audiencia Nacional un regate como este, que es lo grave del asunto es que si alguien investiga el patrimonio del señor Zapatero y ve el casoplón de cerca de 2 millones de euros que tiene en Canarias, en Lanzarote, y luego ve pues, que ha cambiado en Madrid a unas viviendas pues, de high quality, pues deducirá claramente que tiene unos ingresos que no son compatibles con ni con lo de expresidente del Gobierno ni con lo de exconsejero del Consejo de Estado. Mario Garcés. Bueno, comenzaré por algo que parece un arcano y es, y lo habéis comentado antes, cuál es la razón última de la intervención de Maduro en Venezuela. Que nadie piense en la filantropía, que nadie piense en el liberticidio, en la defensa de la democracia liberal. Él fundamentalmente buscaba atajar un problema de narcotráfico y además aprovechar la contingencia para poder, en su caso, sacar rédito empresarial a esa intervención. Por otra parte, a nadie le tiene que extrañar esto. El otro día leía a David Trueba decir que hay un problema y es que la proliferación de películas de superhéroes llevan a la exaltación del fascismo. No es que David Trueba me parece que todavía no ha escrito un libro bueno y no ha tenido una idea buena. No, para empezar, Trump, esto desde tiempos del llanero solitario. Sí, para empezar, Trump no es un héroe, ni es un superhéroe, ni es un antihéroe siquiera. Es un presidente que piensa que es su último mandato, que malgastó su primer mandato probablemente por la pandemia y que ha considerado que tiene una posición de supremacía y de cierta hegemonía, ojo,
ese supremacismo puede ser peligroso en ciertos casos y habrá que analizarlo, y que va a intentar llevar hasta sus últimas consecuencias sus objetivos. Por eso ahora mismo la gente ya está pensando en su sucesor, porque esto va a ser un trabajo que va a dejar, va a ser una herencia que va a tener que tener un heredero. Y yo me imagino a muchos, tanto de la izquierda o de la derecha española, intentando trabajarse o a Valls o a Rubio o a cualquier otro que pueda aparecer por ahí para ver cómo heredo este paquete que voy a recibir. Desde la guerra entre griegos y troyanos, se creó el mito famoso de que era por el rapto de Helena. Eso es falso. Era por controlar el tráfico en el Egeo y en el Peloponeso. O sea, que la gente desista de la idea de que las guerras y las intervenciones son por mitos sentimentales. El romanticismo. Habitualmente, o sea, el romanticismo no tiene sentido la expansión, el control económico, etc. Y, por cierto, para la izquierda española, Obama, Premio Nobel de la Paz, inició muchos más conflictos e intervenciones militares que las que ha iniciado hasta ahora Trump, para que le quede claro. Por cierto, en Libia, donde desde que cambió el régimen a instancia de la intervención apoyada por Obama, han muerto más de 100.000 personas y han desaparecido más de 50.000 personas, de la que Libia no habla nunca nada. La flotilla que iba a Gaza no paró en Libia. No. O si paró, era para que les lanzaran de pronto bengalas. ¿Y por qué no entrasteis ahí para ver qué pasa con los 100.000 desaparecidos? Gracias, entre otras cosas, al apoyo intelectual de la izquierda europea y sobre todo de Zapatero, que apoyó la intervención en Libia. Pero de eso no habla absolutamente nadie. Hasta ahora todo estaba blindado. Hablábamos de un arcano. Es decir, la diplomacia española tenía el control a través de Álvarez y otros, y de Ábalos, Ábalos a través del aeropuerto de Barajas, de lo que estaba pasando en Venezuela. Pero ahora se ha abierto ya la caja. Ya no hay control. ¿Por qué? Porque ahora el control ya ha desaparecido aparentemente. La relación Maduro, ese triángulo Maduro, Rodríguez Zapatero y quien fuera, Pedro Sánchez en España, se ha roto completamente. Y ahora la gente está intentando recomponer esa relación, porque puede ser que esa información sensible, que había que haberla investigado, insisto, el periodismo español le falta algo y a algunos partidos políticos también les falta algo, porque había que haber investigado hasta la saciedad lo que estaba haciendo Zapatero en Venezuela. Y había que haberlo descubierto desde el primer minuto, porque ya vale de especulaciones, comentarios, que he escuchado en múltiples mesas. No, lleváis a 2 investigadores ahí, investigáis, y metéis a gente dentro de Venezuela y se investiga. Y ha tenido que pasar esto para que al final podamos descubrir lo que va a ocurrir. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que ahora mismo el control de la información inicialmente lo tiene Estados Unidos. Y ahora el problema es que Zapatero, Sánchez, el tonto de Álvarez, que no sabe si sube la escalera de la izquierda o de la derecha cuando estaba en el antiguo Ministerio de Asuntos Exteriores, pues ahora tiene realmente que controlar esa información. Y yo no tengo ninguna duda, hasta donde yo sé, que la DEA tiene información sobre la posible participación de Rodríguez Zapatero en algunas de las acciones de blanqueamiento, ya no solo de la imagen de Maduro y de su corte, sino de posiblemente del dinero vinculado a lo que eran las operaciones de narcotráfico. Acuérdate de la mina de oro. Por ejemplo. La mina de oro es una sospecha que nadie hemos entrado a investigarla, porque es difícil, tampoco es que sea fácil. No es fácil. Investigar esto, no es fácil. Fue una senadora colombiana, fallecida, la que dijo: a mí me dijo Zapatero que le habían regalado a estos venezolanos una mina de oro. Y eso está incluso grabada en la entrevista, si tenéis curiosidad. El Pollo Carvajal lo aportó en la Audiencia Nacional. Y luego hay un documento manuscrito de Hugo Pollo Carvajal entregado a la Audiencia Nacional en España, que todavía está en manos pues, de la Fiscalía y del Juzgado de la Audiencia y tal, en el que ratificaba y daba la posición exacta, el lugar en el que está la supuesta mina. Yo no digo que eso sea verdad, pero digo que sí, que hay que ir y comprobarlo. Pues fíjate ahora, Javier, los agujeros que tienes que tapar constantemente porque el agua está desbordando la embarcación. Tienes que controlar a la administración norteamericana, yo no a Trump, a toda la administración norteamericana, a la CIA, a la DEA, a la oposición venezolana que va a hablar, a los excarcelados que van a hablar, a los delatores del régimen que van a hablar en el momento que tengan miedo. Es que es imposible ya tapar los agujeros. Por consiguiente, Rodríguez Zapatero, a que ayudaste en aquel momento, pues seguramente tiene los días contados. Yo le pediría que hiciera una aldama y que empezara a cantar. Canta todo lo que puedas porque tus días en la calle yo creo que son muy limitados. De cantar era más Sonsoles que José Luis. Eso es verdad, eso es verdad. La verdad es que no mucho. Pausa para la publicidad, volvemos en 2 minutos.
Estábamos hablando de José Luis Rodríguez Zapatero, doña Ana Cuartero. Pues sí, la verdad es que hablamos de la figura, una de las figuras más siniestras o más tóxicas, como ya habéis dicho, de la política de los últimos años, ¿no? Y hay que recordar que, sin embargo, él ha hecho lo que cree que tiene que hacer, que ha sido simplemente quitar la página web de la empresa de sus hijas, y yo creo que quizá eso le pueda parecer que es un gesto suficiente como para que ya queden sus manos limpias. Yo creo que quizá os desilusione un poco, pero desde mi punto de vista, si queremos que Zapatero pague por cualquiera de estos presuntos delitos que pueda haber cometido, nos tenemos que ocupar nosotros, porque desde mi punto de vista a Trump Zapatero le da exactamente igual. Claro. No le preocupa nada, porque si yo, intentando meterme un poco en la mentalidad o en el porqué, cuáles son las motivaciones de Donald Trump, desde mi punto de vista, Donald Trump tiene claro una cosa, y es que lo que quiere es una sociedad estadounidense que de nuevo pueda alcanzar el éxito como lo ha alcanzado él. Pueda vivir en un estado de bienestar, pueda tener una economía próspera, pueda ser dueño de su vida, pueda cumplir ese sueño americano, ¿no? Cuando lees el libro de Vance, de J.D. Vance, o ves la película, que me imagino que seguro que la conocéis o al menos habéis visto fragmentos, se muestra una sociedad completamente rota, una sociedad venida abajo, una sociedad que ha perdido la ilusión, que ha perdido la capacidad de esfuerzo, y Donald Trump ha visto que eso ha sido el resultado de políticas de mucho tiempo, ¿no? Y está decidido a recuperar para los americanos un nuevo mundo de oportunidades, Make America Great Again. O sea, eso lo tiene muy claro. Por lo tanto, todos estos delincuentillos, incluso Maduro, son accesorios. A él las causas penales, en el fondo, desde mi punto de vista, no le importan nada. ¿Por qué le molestaba tanto Maduro? Bueno, pues por supuesto, por ese problema del narcotráfico con el que ya luchó contra los aranceles. Todo el que quiso negociar aranceles con Trump de forma bilateral lo negoció. Y a todos y cada uno de ellos les impuso cláusulas explícitas de lucha contra el narcotráfico. Con lo cual, efectivamente, lo primero que va es a destruir esas redes de tráfico de drogas que están arruinando a la sociedad en un problema de salud pública que es de primer orden. Pero hay otra cosa, y es que además lo que él se ha dado cuenta es que por un lado todas estas restricciones a la movilidad, todo eso, convive con un mercado en el que hoy nos están diciendo que un 20% de los petroleros que mueven petróleo por el mundo son fantasma. Es decir, hay un 20% del negocio del petróleo en el que participan los petroleros que cargan en Venezuela, pero no solo los que cargan en Venezuela, también petroleros que cargan en Irak. Cuando hablan de esto del cambio de banderas, bueno, esto es algo habitual en el tráfico de petróleo. El cambio de banderas de un carguero desde que sale, desde donde ha hecho el habituallamiento de combustible hasta que llega al puerto de refinería, la hoja de ruta puede cambiar infinitas veces, cambio de mano. Es un mercado muy complicado, pero en el que creíamos que conocíamos cuánto petróleo había en circulación, de quién era ese petróleo, de dónde salía, dónde entraba, a quién pertenecía y cómo y qué destino tenía. Trump se da cuenta de que conocemos solo el 80% de ese mercado de petróleo. Y hay un 20% de mercado de petróleo, que además está este petróleo que es más contaminante, y nos están imponiendo unas restricciones a la industria, que por ejemplo todo ese cinturón de óxido de la industria en el que Vance cuenta en su libro, ha sido destrozado. Sin embargo, estos mismos actores están moviendo petróleo de alto contenido en azufre, petróleo pesado, por el mundo, un 20% del negocio del petróleo. Y tanto con las rutas de Groenlandia como con el apresamiento de estos cargueros a lo largo de toda la zona, digamos, de todo el océano entre Europa y Estados Unidos, lo que está haciendo es, como cuando hablan, no es solo dolarizar de nuevo el petróleo, es poner encima de la mesa el mercado real del petróleo, de dónde entra, a dónde sale, cuáles son los auténticos precios de referencia. Y lo que es más importante, antes hablaba Balbás de que ahora mismo Venezuela está generando solo ese 0,7% de millones de barriles de crudo. 0,7. Que sepamos. Lo que no sabemos es cuánto petróleo se está extrayendo de Venezuela en todos estos barcos. Y lo que también sabemos es que hay que hacer una inversión que está valorada ya en entre 80 y 130.000 millones de euros en Venezuela para poder recuperar toda esa estructura, toda esa infraestructura de refino de crudo. Para que esa inversión se lleve a cabo, alguien tiene que dotar de seguridad jurídica, de estabilidad al país. Y eso es lo único que pretende Trump.
Lo único que pretende Trump es permitir el retorno de las inversiones, abrir los canales de comunicaciones y rutas alternativas por Groenlandia con el único objetivo de favorecer los negocios de los americanos. Y además, lo que además dirá es que los 7 millones de venezolanos que están en Estados Unidos, chicos, ahora lo que os toca es volveros a Venezuela y poneros allí a trabajar. Porque para absorber estos entre 80 y 130.000 millones de euros, os vais a tener que poner a trabajar vosotros si queréis recuperar vuestra libertad y vuestra democracia. Porque lo que no me va a volver a pasar es abandonar Kabul y que el aeropuerto sea un caos. Si esto no funciona, la democracia es vuestro interés. Yo he cumplido con los míos, que son los que me han votado. Los americanos, primero, les he quitado las drogas y les he devuelto la oportunidad de ser otra vez los primeros actores de la economía mundial. Y la economía y la paz generan adicción, y Trump lo sabe. José Luis. Bueno, empezando por el petróleo, continuando, o sea, he dado las cifras del asunto, no es tan importante Venezuela. ¿Por qué? Porque hasta menos de 5 años las infraestructuras que van a costar 120.000 millones de dólares o de euros, que me daría absolutamente igual, cuando se empiece a hacer algo ya veremos cuál es la cuantía. Porque habrá mucho pipí y pupú y las deudas que te he dicho con China y Rusia y los contratos ahí están. A ver si te crees que China le marea a Estados Unidos con temas de contratos. Que para nada, ¿entiendes? Esto está clarísimo. En cuanto al petróleo venezolano, tiene un coste de aproximadamente 7 veces más que el coste del Texas o del saudí o del libio, que España tiene algún Que es contrato bastante de eso. bueno. Claro, pues suelen costar a $3, 4 el refino y a $20. Entonces, claro, si el petróleo está a 50, vaya, pero si está a 40, casi palmas por hacerlo, porque luego tiene más trabajos, hay que transportarlo, ¿verdad? Hay que pagar la tecnología y hay que construir y amortizar esas enormes cantidades que las grandes refinerías del petróleo pesado nunca han estado en Venezuela. O sea, había una, duraba 4 tal, salían quemándola o se quemaba y esas valen hacerlas, según mis cálculos, entre 8 y 10.000 millones cada una. Cuando una Delfino vale 3.000 millones aproximadamente. Esa infraestructura, depende de quién la haga y tal, pero luego hay que asegurarlas. ¿Quién construye eso sin una compañía de seguros que vale eso? ¿Entiendes? ¿Para qué? Que no es tan grande Venezuela, en reservas sí. La baja del Orinoco se llama eso, que es donde está la franja baja del Orinoco, que es donde está el petróleo pesado y tal. Pero bueno, vamos a ver cuándo se utiliza y en qué cuantías. Menos de 5 años no va a haber gran cosa. Que pasan de 700.000 a 1,5 millones, pues como mucho, de barriles, ¿entiendes? Pero eso es una cantidad chichinabo. Libia llegaba a producir, antes de que asesinaran indebidamente a Gaddafi, los franceses o los que fueran, no se saben quién, o la oligarquía internacional, 3 millones. Y no y no daba tanta, y mucho más refino. Además ha encontrado Libia unos depósitos de gas terribles en la bahía de Trípoli, como que termina en Bengasi. Yo que lo conozco físicamente bien, perfectamente bien. Entonces, claro, eso ha sido después. Tremendo lo que tiene ahí de gas, ¿sabes? Y a costes de $3 el barril, ¿sabes? El Elefant que hemos tenido nosotros es uno de los grandes pozos que está hacia atrás, que se lo ha renovado a Repsol por de casualidad, mirando hasta el punto de llevárselo a Italia, porque el gobierno de España no controla nada ya, ¿sabes? Ni en Libia, muchísimo menos en Argelia, por la traición después de 47 años de contrato país con Marruecos. Eso está ahí en los negocios, y los negocios los hacen el que tiene mano política y económica para hacerlo. Y desde luego ni Zapatero ni Sánchez, que luego explicaré que es muy distinto Zapatero que Sánchez, eso que se cuenta por ahí, no manda, nunca ha mandado Zapatero sobre Sánchez después de ganar Sánchez. Sánchez en las 2 primarias era el principal enemigo ¿de quién? De Sánchez. O sea, Zapatero era el principal enemigo de Sánchez.
no te equivoques, las dos veces, incluso su mano derecha de última hora, al cual pues, ha sido amigo años, Óscar López y tal, era el jefe de la campaña, ¿de quién? De Pachi López, que hace falta ser tonto. Sacó el 9% y era el jefe de ese. Y se quedó con este. Ese se utilizó cuando los lobbies de presión, por eso está Ábalos, el otro, Pepiño, la SEPI, esa es la gorda, la SEPI no es, ¿cómo se llama? El Coldo ese que barría, que cuidaba discotecas, cuidaba las puertas de las discotecas. Ese es un chiste para marear al personal. Donde está la pasta es en la SEPI, que ahí ni se sabe si son 20.000 millones o 30.000 o qué, pero ha estado clarísimamente 3 años y pico controlado directamente por la de Hacienda, que era la amiga de Vicente Fernández, tanto de presidente efectivo 1 año y medio, como luego 20 meses de presidente de facto, con todo ese movimiento de capitales y de dinero, incluido en aviones, en industria, en trenes, en infraestructuras, que han salido de ahí. Es de donde está el gran tema, que es la principal implicación explícita de Zapatero, que es los 53 millones de la compañía Plus Ultra, que era don nadie a la menos cuarto. Y eso sí que lo hace todo ese aparato, ¿entiendes? Y nada más te termino lo de Zapatero con Sánchez, para que la gente se entere. Entonces, eso se hace posterior a que Sánchez ya había ganado y consolidado, porque lo pide Zapatero, porque dice que tiene clientes, Venezuela, China, dice él que tiene, ¿sabes? Y entonces, por la vía de Pepiño, que fue su secretario de organización y su vicesecretario, tenía más vía, y como Hernando y Óscar López, no sé si lo entendéis bien, estaban en Moncloa, pues siguió para que los lobbies tuvieran una aceptación más del business. Pero el que manda, y ahora mandaba y tal, se llama Pedro Sánchez, nunca Zapatero. Raúl. Bueno, claro, empezar el año con Venezuela como primera causa pues tiene muchas cosas, ¿no? Y hemos puesto a la mesa diferentes ángulos, diferentes visiones, pues una situación por lo menos de desorden, ¿no? Porque hasta nos cuesta mantener una línea argumental en esta propia reunión de cómo enfocarlo. Entonces, yo mientras estaba escuchándoos a todos, me he dibujado un punto de vista diverso, ¿no? Por no repetirnos con lo que se está oyendo continuamente en la calle, ¿no? ¿Qué tienen en común Venezuela, Trump y España? ¿No? Una pregunta muy absurda. Pues muchas más cosas de las que aparece. Tú has apuntado por un lado. Es decir, yo tengo clarísimo que para España para los españoles, que no para el gobierno español, es una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro, ¿por qué? Porque hablando del petróleo, como hablabas tú y como hablabas tú, del coste, del propio Venezuela, ¿de dónde pensáis que venía el problema de los hidrocarburos de Aldama en España? ¿O pensáis que esto venía de...? Pues probablemente, no digo que la totalidad, pero una parte mayoritaria, tenemos un hilo del que tirar. ¿Por qué apunto por ahí? Porque además es un hilo que gracias a Trump o al gobierno norteamericano o a cualquiera, me da igual, ya no dependemos ni de la Fiscalía Española, ni siquiera de la UCO, porque puede haber otros organismos internacionales que habéis nombrado que puedan decir, véanse estas pruebas y ustedes hagan lo que quieran. Pero ya no podemos cuestionar si la UCO investigó bien o mal, no podemos cuestionar si la Fiscalía opina o deja de opinar. Podremos calificar lo que se nos da, pero tenemos acceso a esa línea que hoy por hoy es muy importante entre todos los españoles que sabemos y creemos que tenemos a un impostor en el gobierno. Ese impostor está rodeado de un círculo de corrupción, un año complicado, que cada vez se va ampliando más, pero se van abriendo nuevas puertas que a los españoles nos dan oxígeno y nos dan alegría para entender que puede haber una causa justa al final de este camino. El siguiente punto que quería apuntar es, una cosa es, lo habéis explicado muy bien, lo que pueda querer Trump como presidente de Estados Unidos, el famoso MAGA, ¿no? Sus teorías, y otra cosa es lo que el pueblo venezolano necesite. Pero también es cierto que les une un destino, porque para lo que uno quiere se dé, tiene que haber una democracia. Es imposible bajo un régimen dictatorial ahora mismo en Venezuela, y menos con un chavismo recalcitrante, que esto se mantenga, que no invierta nadie, porque todo lo que estamos hablando es evidente, está claro, estamos todos de acuerdo,
lo harán en mayor o menor inversión, pero la seguridad jurídica nos lo tiene que dar un marco democrático. Si no, esto no se lo cree nadie. Tenemos experiencias con Noriega en Panamá, tenemos experiencias previas en muchos sitios. El propio americano, no solamente en Irak, se dieron cuenta también en Vietnam, que no se puede dar como un elefante en una cacharrería, porque eso no es sostenible. Con lo cual, hacer eclosionar el propio modelo desde dentro es una estrategia, creo que inteligente. Inteligente porque le hicimos los españoles. A muchos, perdona, es un sábado, a estas horas se puede decir la palabra, les jode que les digamos esto. Hoy disfrutamos de democracia porque el propio régimen eclosionó desde dentro. ¿O creéis que llegamos a una democracia por un golpe de Estado? No os equivoquéis, cariño. En España el propio régimen, Adolfo Suárez, ministro del franquismo, generó una eclosión del franquismo para acabar en una democracia. Me suena la música parecida. Vamos, a mí también. Creo que Estados Unidos ha aprendido sus propios errores en Irak, en Vietnam y en otros sitios donde ha dicho, oye, vamos a eclosionar desde dentro. Porque se habla mucho también de la postura de María Corina Machado, que esta semana o el propio día estará con Donald Trump. Yo creo que la alternativa está jugando muy bien sus papeles a la sombra. María Corina y la alternativa no tenían el soporte militar. Y en un país que está gobernado por militares golpistas, es arriesgadísimo para el propio Trump imponer una cabeza. Salvo que el propio gobierno haga volar por los aires sus estructuras para favorecer esa transición pacífica. Y en esa transición pacífica se va a dar todo lo que estamos hablando, el MAGA, porque si no esto es inviable. Yo no puedo garantizar a unas empresas que inviertan si al mismo tiempo diciendo, oye, ahí os quedáis con lo que el pueblo venezolano lo diga. Y con esto concluyo. Por eso el destino de Venezuela está íntimamente ligado a la estrategia de Trump. Y nosotros españoles estamos íntimamente ligados a que esto ocurra, porque se nos abre una oportunidad de oro. Aquello que en España desgraciadamente hemos dejado corromper, putrefactar y cargarnos, que son la capacidad de poder enjuiciar de una manera justa y transparente, podríamos tener esa oportunidad de fuera. Ana Cuartero. Pues la verdad, Raúl, voy a ir a tu triángulo de análisis que me parecen, la verdad, que muy brillantes. Y en el primero vamos a volver a recordar cosas que ya hemos comentado aquí, y más de una vez. La línea que une Madrid con la refinería portuguesa de Sines, una gran refinería de petróleo, pasa por Badajoz. Y lo hemos comentado muchas veces. Y ayer, en la trama de los hidrocarburos, el jueves pasado, en esta misma casa, hablamos de ello. ¿Hay relación? ¿Alguno de esos 20% de petroleros fantasma pudo quizá entrar en la refinería de Sines para traer crudo? ¿Pudo aquellas maletas de Delsi estar relacionadas con este tráfico a través de España y de Portugal de crudo? ¿Puede haber algo de eso detrás de la razón real? Porque yo nunca me he creído que la razón real de que David Sánchez o David Azagra viviera o tuviera su residencia legal o no legal en Badajoz y se le hiciera un chiringuito a su medida, fuera realmente darle ocupación. No era necesario todo eso. Había que vestir el santo, había que dar una excusa para que este señor viviera allí, merodeara por allí, moviera papeles por allí, se reuniera con gente por allí. Tenía que haber una excusa y desde mi punto de vista estoy de acuerdo contigo, Raúl. Lo siguiente es que has hablado de, efectivamente, hay que volver a hacer esto en un entorno democrático, claro. Y además Trump les va a decir, y ahora los 7 millones que os habéis ido y os habéis llevado también vosotros el dinero del país, vais a poner una parte de estos 120.000 o 130.000 millones de euros, porque en esta guerra no me voy a meter yo solo. Yo me voy a meter y os voy a poner el ojo encima. Pero vais a ser vosotros, porque mientras no os juguéis vosotros vuestro dinero para recuperar Venezuela, cualquier transición que diseñemos está llamada al fracaso, como han estado llamadas al fracaso las intervenciones en Irak, en Afganistán, en Vietnam, que yo ya no recuerdo, pero esto lo han aprendido los americanos. No se puede imponer una transición hacia un régimen democrático. Y ya por último, es verdad que yo el primer día dije, aquí lo que se está diseñando es una transición a la española en la que los Estados Unidos también tuvieron un papel muy, muy importante, incluso. Ya sabéis que ahora hay una teoría que dice que incluso en el atentado de Carrero Blanco. Así que la historia se repite y a veces hay políticos que lo que hacen es aprender un poquito, quizá,
de elecciones pasadas? Bueno, hay muchas más cosas que lo de José Luis Rodríguez Zapatero, algunas muy relevantes. Es el caso del comisionista Víctor de Aldama, que tiene aquí sus enemigos más aviesos, están en esta mesa sentados. Pero es que este hombre ha ido y ha dicho, yo acepto mi culpa, yo este delito y este otro, sí señor, me los pueden imputar. Bájeme un poquito lo que piden, porque yo estoy colaborando, legítimo, ¿no? Y nos ha permitido saber que el acuerdo que tenía con Koldo y con Ábalos era el 50% de la mordida por las mascarillas para vosotros. ¿A qué chulo? Bueno, pues esto ya está, ya funciona, ya está en el juzgado. Habrá juicio más pronto que tarde y, bueno, pues este será uno de los que aquí sí se puede decir delincuente confeso. Pedro Sánchez, aquí sí. Y ahora el novio de Ayuso no, aquí sí. Vamos a verlo. Víctor de Aldama continúa con su estrategia para intentar rebajar su petición de pena, esta vez ante la Audiencia Nacional. En su escrito de defensa, el comisionista de la trama Koldo ha admitido varios delitos de la trama de las mascarillas, como pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. También ha reconocido haber cobrado 6,6 millones de euros en comisiones de la empresa Soluciones de Gestión y haber acordado con José Luis Ábalos y Koldo García abonarles el 50% de estas ganancias. Insiste en que las cantidades pactadas eran de 2 millones de euros para el exministro y de 500.000 euros para Koldo García. El empresario asegura que estas comisiones estaban vinculadas a su intermediación en distintos asuntos relacionados con el Ministerio de Transportes y con el entorno del PSOE. Entre ellos, el rescate de Air Europa, una operación aprobada por el Gobierno y que supuso una ayuda pública de 475 millones de euros. El comisionista también admite compensaciones por la consecución de una licencia como operador de hidrocarburos a favor de Villafuel, de cuya estructura se ha desvinculado. Pero Aldama también afirma que llegó a pagar hasta 10.000 euros mensuales a José Luis Ábalos y a Koldo García a cambio de tener acceso a información privilegiada, además de pagar la mensualidad del alquiler del piso de la novia de Ábalos, Jessica Rodríguez. Tras esta confesión, el comisionista reclama al Supremo una rebaja de su pena de 7 años debido a su colaboración, según él, proactiva con la justicia. Una condena claramente inferior a los 24 o 19 años y medio que pide el Ministerio Público para el exministro y su exasesor. A su salida de la Audiencia Nacional, el comisionista ha asegurado que aún tiene mucho que aportar y ha lanzado una advertencia a Ángel Víctor Torres. Debe estar preocupado bastante. Y en más se perdió en Cuba el rinconcito para hablar de la salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche más aquí. Claro que sí, Xavier. Bueno, pues encantadísimo. ¿Propósitos para este año? Bueno, pues yo creo que un propósito que podríamos hacernos es controlar nuestra glucosa. Fíjate, Xavier, cuando se dice entre unos y otros, oye, mira, que tengo el azúcar un poquito alta, ¿no? Me ha dicho el médico. Y que parece, me la controle. Sí, parece que es algo, bueno, pues ya está, pues como el azúcar todo lo vemos como algo, bueno, pues esos dulces, ¿no? Que está muy bien. Pues no, es bastante grave, es decir, tener un poquito el azúcar alta en un momento determinado no, pero en el tiempo sí, es decir, cuando nosotros estamos fuera de rango de glucosa en la sangre, lo que empieza a ocurrir es lo siguiente, se empieza a calcificar. Calcificar, como todos vemos, cuando vemos una tubería y tiene calcio, ¿qué pasa? Que evidentemente se estrecha, ¿no? Se hace menos ancha y además se endurece. Eso ocurre igual con las arterias. Eso lo que hace es que en las zonas donde tenemos esos órganos, donde tenemos esas arterias más chiquititas, pues se dañan y provocan algo muy grave. En un riñón, por ejemplo, hace que filtremos peor, que nos suba la creatinina, que nos suba la urea. Eso afecta muy negativamente a nuestro cuerpo. La vista. La vista, también el órgano con esas arterias tan chiquititas, esas retinopatías. El corazón, las neuropatías, que son aquello que hace que no tengamos sensibilidad, por ejemplo, en los pies. Y esos diabéticos que de repente se ulceran y no se cura esa úlcera, ¿no? Bueno, pues todo eso es ese poquito de azúcar que me dice el médico que tengo. Así que yo creo que el momento que tenemos que hacer es empezar a controlar, ¿no? Empezar a controlar, además de una manera pues sencilla, eficaz, que no tengamos que pincharnos, moderna, rápida, que podamos hacerlo varias veces al día, y esto es con este glucómetro, que ya lo hemos explicado muchas veces, que es un dedal, es hacer así, tenemos el móvil cerquita,
damos un botoncito, 3 segundos, nos aparece qué glucosa tenemos en ese momento y vamos a poder tomar decisiones. Y sobre todo también vamos a poder ver si realmente tenemos o no tenemos el azúcar alto, personas que a lo mejor nunca se lo han hecho, personas diabéticos tipo 2, y que nuestro médico también, porque queda todo grabado en esa aplicación, pues lo pueda ver. Así que de veras recomendamos que ese propósito, Xavier, sea medir la se puede glucosa. trabajar mucho con este aparato, saber a qué hora del día tengo los picos, qué pasa si hago ejercicio, cuánto mejoro si hago natación o lo que sea, ¿no? Sí, es una manera de descubrir cómo nuestro organismo va eliminando la glucosa, que la necesitamos porque es muy necesaria, es nuestra fuente de energía para la célula, pero cómo la va eliminando y poder nosotros actuar sobre ello. Es decir, si estoy muy alta, pues evidentemente no me voy a empezar a tomar un dulce en ese momento. Puedo pasear, o si la tengo bajita, pues ahí sí. Así que es una manera de controlarnos nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra glucosa. Ventajas para los espectadores. Bueno, pues la ventaja, en primer lugar, os invito a que llaméis. Yo sé que es tarde, estamos en un programa que ya es tarde, ya no es hora de que estemos o podamos tomar esa llamada, pero sí va a quedar registrada. Entonces, os vamos a hacer un gran descuento, os vamos a explicar bien todo, lo llevamos a casa, os lo explicamos, que todo quede facilísimo. Así que ahí tenéis ese 900-730-101 para que marquéis ahora y que quede la llamada O registrada. sea que yo, si no me aclaro con la APP, vosotros me la instaláis. Por supuesto, instalamos hasta que quede todo. Y además, si es una persona muy mayor y quiere su hijo, su nieto, cuidarla, pues igual, podemos instalar en 2 apps diferentes, 2 móviles diferentes, y podemos controlar también cómo está nuestra mamá o nuestra abuelita. Pues, don Adolfo, muchas gracias por venirte un Gracias a sábado ti. noche otra vez aquí. Por supuesto. Y nos vamos a publicidad. O sea que el comisionista se reconoce autor de varios delitos y dice, se convierte en testigo de cargo, que él pagó comisiones a Ábalos y a Coldo. Mario Garcés. Bueno, como yo creo que antes las alusiones iban por mí, yo siempre me he manifestado igual en relación al personaje el de Aldama y lo vuelvo a hacer, a pesar de que eso me genera muchísimas críticas en redes sociales, pero lo voy a volver a hacer. Aldama ha nacido a la vida pública española por la comisión de un conjunto de delitos de los cuales él se ha manifestado autor activo de esos delitos. Por lo tanto, es un delincuente. Si Aldama habla, no es por un acto de redención moral, ni de transmutación espiritual, sino porque la han pillado. Por lo tanto, no hay un valor intrínseco, moral o premoral en su actitud. Yo puedo entender que haya gente que se haya equivocado y en un momento determinado caiga del caballo y diga me convierto al buenismo, me convierto a la bondad jurídica, me convierto a la bondad moral. No, en este caso es un señor que lo han pillado. Pero que lo han pillado además en la comisión de unos delitos gravísimos, que de no estar colaborando con la Administración de Justicia le podrían reportar cerca de 20 años de prisión. No estamos hablando de delitos menores. Por eso lo que he dicho siempre es que lo que no entiendo, y ahora voy a lo siguiente, es cómo se está mitificando a este personaje en España. Yo puedo entender que colabore, y me parece muy bien que colabore. Es un factor de utilidad, es un factor pragmático, es un factor que permite descorrer la corrupción de otro tipo de agentes que efectivamente forman parte de un gobierno corrupto. Pero no lo hace por un prurito de altruismo, ni de generosidad, ni de transformación moral. Lo hace para reducir su pena. Pero lo hace. Lo hace, sí, a eso voy. No, pero digo, y por supuesto se acoge a un derecho. Se acoge a un derecho. Por lo tanto, ¿que tiene derecho a acogerse? Sí. Que lo haga, me parece muy bien. Pero de ahí a transformarlo en un héroe. La mitificación es De lo ahí que a aquí- transformarlo en un héroe, como veo en muchas redes sociales, vamos a ver. personajes que le aplauden. Oiga, me parece muy bien. Hay mucho tonto en este país, pero no es el pero caso. además que ataca. O sea, yo le No es el pediría a esa caso. gente que tenga cuidado, no vayan a estar apoyando a un delincuente confeso que sí, que colabora, que tiene su derecho, que se acoge a su derecho, pero que es un delincuente confeso, simple y llanamente, y lo diría de Aldama, lo digo de Aldama, y de cualquier otra persona que incurra en esta misma circunstancia y Pues situación. mira, yo a eso te apostillo. Ojalá tuviéramos 100 Sí, como ese. 100 sí, pero necesitamos. eso... Con sí, uno no nos vale. Javier, pero con eso no supone en ningún caso convertirlo en una especie de héroe. mito o héroe. Me parece muy bien que se acoja. Yo le agradezco que colabore, pero no lo voy a convertir en un héroe, porque no lo es. Punto. Ya. Voy a revelar una intimidad. En esta mesa solo hay una persona que conociera a Maduro. A ver si adivinan ustedes quién puede ser. La ruleta, me ha tocado. ¿Fuiste tú? Fui yo. Lo voy a confesar. Bueno,
Fue en el año 2016, yo era subsecretario del Ministerio de Fomento, presidía la Comisión Española que representaba a España dentro de lo que era el marco de Naciones Unidas en un congreso en Quito, Hábitat, que por cierto organizaba otro socialista como era Joan Clos, que tenía ahí su chiringuito montado en Naciones Unidas. Y que fue alcalde. Tú lo conoces bien, Javier, en fin, el personaje. Y me acuerdo que dentro de la delegación, en un momento determinado, Maduro llevaba 2 años de presidente, se personó ahí con su traje gris, el tío mide 1,90, es un tipo grande, y dijo que quería saludar, me lo dijo el embajador, al presidente de la Comisión Española, de la representación española, que era yo. Entonces vino, me dio la mano, yo le di la mano, y dio la mano a la persona que yo tenía al lado. Lo digo por contar un poco la historia íntima de este país, porque la historia se compone de lazos a veces sorprendentes. Porque a mi lado había un diplomático que entonces era presidente de INECO, por cierto, que era Jesús Silva, desgraciadamente fallecido el año pasado, que al año siguiente, sin él saberlo, se iba a convertir en el 2017 en embajador de España en Venezuela. Y ese señor que yo tuve a mi lado y que ya no está, porque ya digo, murió, desgraciadamente por una enfermedad grave el año pasado, fue la persona que acogió durante 16 meses a Leopoldo López en la embajada, frente a las presiones que recibía del gobierno español. Yo recuerdo, y lo siento, lo voy a contar ahora, porque esto sí que es hablar de héroes, no de Aldama, esto es hablar de héroes. Cómo nos escribíamos, Jesús Silva y yo, por la noche, y me contaba cómo estaba Leopoldo López. Dice, no te puedes imaginar las presiones que tengo, Mario, voy a aguantar todo lo que pueda. Consiguió sacarlo de Caracas. Y a los meses de sacarlo de Caracas, Jesús Silva fue cesado como embajador de España en Venezuela. Por consiguiente, simplemente quiero que también se refiera a esta pequeña historia particular. Y, por cierto, cuando me nombran secretario de Estado de Servicios Sociales, vino 2 veces a verme José Luis Rodríguez Zapatero en su condición de presidente de la Comisión Española para la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública. Y casualmente, las 2 veces que vino acababa de aterrizar de Caracas. Y ya como entonces empezaban a hablar cosas, yo me preguntaba, y una vez se lo dije, ¿cuánto viajas a Caracas, presidente? Y me acuerdo que me preguntaba, ¿cómo es posible que venga aquí a intentar vender la introducción de condiciones especiales de carácter social en la contratación pública cuando te estás beneficiando, según cuentan las lenguas buenas y malas, de los negocios que se están produciendo en Caracas? Esa era la doble vida de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, don Raúl, Aldama. Aldama. Bueno, a ver, yo siempre, lo decíamos antes, efectivamente Mario se enerva mucho cuando hablamos de Aldama por el concepto de mitificación. Yo creo que yo no le doy ni entidad ni mayor crédito. Creo que él está, como dices, en su derecho a colaborar con justicia, cosa que yo personalmente le agradezco, porque con esa colaboración estamos viendo o podemos ver otros personajes, pero al final, Aldamas, desgraciadamente, vamos a tener muchos en España. Ahora mismo estamos hablando de uno, tenemos a 2 en la cárcel, ya veremos si los 2 que están en la cárcel van a seguir este camino también, y no por eso diré que Koldo es una grandísima persona si un día decide colaborar con la justicia, que sería lo más inteligente por su parte, porque a mí lo que Aldama sí me está demostrando que tonto no es. Es decir, oye, se ha dado cuenta, él sabe, como buen delincuente, que es confeso, pues lo ha dicho él sabe con quién se juega las cartas y sabe que con un socialista y en un concreto uno de estos no se puede ir a ningún sitio porque te van a traicionar. ¿Qué ha hecho él? Pues buscarse su mejor ubicación. Evidentemente, ¿es para dignificarlo y llevarlo en la cartera con la Virgen de Lourdes? Evidentemente que no. Ahora, que sí está colaborando de una manera activa con la sociedad española a acabar con un régimen corrupto que tenemos, pues es evidente que también, nos guste o que no. Entonces seríamos no muy inteligentes si no nos aprovechamos de eso. Pero dicho todo esto, Aldama creo que tiene un subterfugio bastante más largo que lo que estamos viendo aparentemente. Porque yo creo que ni está contando todavía, ni va a contar nunca todo lo que sabe. Porque si hay algo que a un corrupto o a un delincuente le molesta más que la cárcel es devolver el dinero. Y en España eso no está bien visto. En Estados Unidos te pillan, te cagan en la perpetua y te dejan sin $1 en el banco. En España se puede negociar un tránsito más o menos cómodo en las cárceles españolas, que tampoco, desgraciadamente, son como las americanas, porque a más de uno le vendría muy bien, pero el dinero no se devuelve. Entonces, esa posición... Mire, yo por definición en España, de lo único que ya no me fío de muchas cosas, pero jamás me fío de un socialista. Y a mí entender que estas relaciones están rotas y que la palabra socialista y delincuente, con excepciones, cada vez está más ligada, por no decir que está íntimamente ligada, o en el ADN, pues al final ellos tienen un pacto de no agresión a cierto límite, que es
oye, yo me quiero salvar, menos cárcel posible, pero aquí la pasta guardada. Y probablemente esa es la línea roja que ninguno de ellos va a cruzar, porque saben que después de esta vida ya no tienen otra, con lo cual tienen que guardar, me refiero a lo económico, tienen que guardar muy a buen recaudo ese dinero que han expoliado de los españoles. Por tanto, a mí lo que me preocupa no es que mitifiquen o no, entiendo la rabia, pero no es mi preocupación. Mi preocupación es que todos ellos devuelvan a los españoles todo lo que le han robado. Porque recuerdo que en otros casos de corrupción podemos hablar de comisiones de empresas privadas, que en ningún caso pongo en blanco. Pero en este caso estamos hablando del dinero del señor Balbás, de Mario, de Ana, de Javier y de todos los telespectadores que están hablando, de las casas que no se han hecho, de las indemnizaciones a Valencia que no han llegado, de la gente que está en umbral de la pobreza que no están diciendo. Pues todo ese dinero se lo están quedando los sinvergüenzas estos. Y eso es lo que a mí me preocupa, no que hable más o le mitifiquen menos. Balbás. Bueno, yo creo que Aldama ha dado mucha información, delitos pues sí ha cometido, las cuantías en el caso de las mascarillas, respiradores, vacunas y tal, en su parte en la que yo he visto 55 millones, sobre 3.000 y pico, sobre 3.000 y pico, ¿vale? Eso, ya la parte de Ábalos y del otro, el portero, Coldo. el Coldo, pues 1,5 millones, o sea, son cuantías, claro, estamos hablando de la SEPI, 20.000 millones, no se sabe dónde están, dónde no están. A Europa, que desde luego era un tío importante, porque fue el mediador inicial entre Javier Hidalgo y, al parecer, que estaba allí en el año 79 en Rusia, Begoña Gómez. ¿Qué hacía allí a mediados del año 19? O sea, alucinante, ¿eh? Alucinante. Rusia es la segunda capital, San Petersburgo. O sea, es vamos, la leche. ¿Qué haría allí? ¿De qué hablarían? Pues claro, de Europa, está claro, porque ¿qué pintaba allí Hidalgo? O de petróleo. Es que estaba allí, en el mismo hotel, en el mismo sitio. O sea, que ahí sí que este es autor de una cosa grande. Esa es mucho más grande que la mascarilla de 54 millones, que son básicamente, me parece que es Canarias, Baleares, ministerios. Las Palmas, Tenerife y Las Palmas, porque era el presidente de la comunidad, está imputado, está, bueno, mirado, investigado o mirado por ahí, que él dice que no tiene nada que ver, pero tiene, según la UCO, mucho que ver. Y Baleares, la presidenta del Congreso de los Diputados, que menuda tela, ¿eh? Y el conjunto de eso es todo ese dinero. Y luego, pues sí, el Ministerio de Transporte, de trenes y todo ese tema, pues ahí total 54. Empresas de la SEPI. Empresas de la SEPI, pero claro, pero eso ya este no controlaba. Este controlaba Vicente Fernández, ¿eh? O sea, olvídate, la SEPI es Ministerio de Hacienda porque es el que nombra porque tiene las acciones, y este ya no. Y Coldo menos, o sea, Coldo podría hablar, pero y grababa muy bien, parece que 15.000 o 20.000 grabaciones, va a ser un monstruo de la grabación, pero no sé si tanto de la comisión. En cuanto al Aldama ha estado en cosas muy gordas, pero más bien de lobista, ¿sabes? Porque en el restaurante este famoso, que él era uno de los principales socios de Castellana 175 o 79, está a la izquierda, lo conozco físicamente, he comido en él más de 5 veces, conozco el sitio perfectamente. Lo manejaba él y allí han ido ministros, bodas, reuniones, cumpleaños de Ábalos, en fin, ha habido de todo allí, ¿sabes? Organizaron lo de Delsi, ¿quién fue? Aldama. Fue Aldama, ¿sabes? El organizador de esa operación. No el Zapatero. El Zapatero se dedicaba a cosas casi menores. Era lobista de cosas de segunda. Y porque se metió con Pedro Sánchez después del año al menos 20. O sea, que no creas que le dejaron antes. Esa no era mandante Pedro Sánchez. Y él, como tenía a Pepiño, que también se llevaba de pena contra Pedro Sánchez, principal enemigo suyo para echarle de la presidencia fue Pepiño, que presenció y mandó en el Comité Federal contra Sánchez. Lo que pasa es que luego les han amnistiado, no sé si me explico, ¿entiendes? Claro, y Hernando, no te digo, Hernando iba con Susana Díaz,
como Zapatero y como Pepiño, ¿eh? No iban con este. O sea que no liemos que ahí no estaba, son clanes distintos. Y te termino con Aldama. Aldama, además del petróleo, además de eso, tenía el petróleo. Y el petróleo ha manejado mucho también con Venezuela. O sea que, y con el dinero de los transportes ha acusado a Zapatero de que le mandó llevar dinero a Dominicana en su avión, en el de Aldama. Cuidado el personaje. ¿Eh? El personaje no solo es lo que él ha hecho, que es de una cuantía mediana, pero sí es del lobby. El lobby que ha estado detrás manejando tela. Ana Cuartero. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Mario y efectivamente pues está bien que cuente, también hay que tener en cuenta que está bien que cuente, pero también cuenta a la velocidad que él quiere contar o incluso a la velocidad que tiene pactado contar. O sea, yo de las personas como Aldama desconfío siempre. Es cierto que todo lo que ha dicho es verdad, pero es cierto también que lo más probable es que no haya dicho ni una ínfima parte de todo lo que sabe. Como tú muy bien has dicho, de lo que menos le gusta a un corrupto es devolver el dinero. Y también por eso os decía que desde mi punto de vista, si yo fuera Trump, lo que le diría del sí es, oye, ahora todo el dinero que te has llevado vas a ser tú la que lo metas aquí, porque ya sé que devolver a los venezolanos no vas a devolver un duro, ni a mí me importa, pero desde luego lo que no vamos a meter aquí es mi dinero. Pero yo ahí también, Mario, quería decirte, yo creo que es también una responsabilidad de los medios de comunicación el no convertir a Aldama en un héroe. A mí me parece muy bien y debe de ir a la Audiencia Nacional, al juzgado, a donde tenga que ir, a donde le sea reclamado para dar su testimonio. Pero debe de conceder entrevistas en prime time, debe de ganar dinero dando todas estas entrevistas. Yo creo que aquí hay que apelar a la responsabilidad. Yo creo que tenemos que dejar de ver tantas películas, ¿no? Y convertir, porque si esto lo hiciéramos una película, sería un tío guapo, ¿no? Y sería el guay, el personaje principal, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que bajar a la realidad porque, como muy bien ha dicho Raúl, en España tenemos muchos problemas. La corrupción hay que llevarla a los juzgados y hay que permitir que el marco político nos permita avanzar hacia lo que la sociedad necesita, que no es otra cosa que tener casa, tener trabajo, que nuestra economía gane competitividad, que tengamos un médico de cabecera, que no tengamos listas de espera de meses y meses. Y tenemos que separar a toda esta gente de la actualidad política, que lo juzguen en los juzgados, que vaya a la cárcel quien tenga que ir, y tener un gobierno y unos políticos dedicados, en ese sentido, como Trump, a sacar España adelante, porque es muy grave y estamos perdiendo mucho tiempo mirando a Aldama, mirando a Koldo y mirando a Ábalos. En España hay que ponerse a trabajar, hay que remangarse y hay que sacar este país adelante. Bueno, no sé ustedes, pero yo necesito algún desengrasante. Y hay uno muy bueno, formidable, además está doblado por Sandro Meco, que le pone toda energía y entusiasmo. Es Donald Trump burlándose de Emmanuel Macron. Es obligatorio verlo si eres un buen español. Hace bien. Emmanuel. Ya sabéis, Emmanuel Macron. Macron. Me encanta el acento francés. Emmanuel. Le dije, mira, vas a tener que subir tus precios un poquito. Porque estamos pagando 14 veces más que vosotros. Es mucho, ¿verdad? Estamos pagando mucho. En otras palabras, estamos arreglándoles el déficit. No. No podré, señor presidente. Por favor, discúlpeme. La mayoría de la gente me llama señor presidente, menos los que no me respetan. Me llaman Donald. Posiblemente muchos de ellos también. Pero dijeron, no. Putin me llama señor presidente. Sí, me llama señor presidente. Emmanuel dice, no haremos esto. Sí que lo harás, Emmanuel. Es el día que no dice, me han pedido que no lo humille mucho esta semana. Es genial, genial. Tiene sentido del humor. No es solo eso del... No, tiene una vis cómica bastante interesante. Antes decía doña Ana Cuartero que queremos unos políticos que miren por el interés de todos. Sí, y además también en Navidad. Y que a lo mejor, pues a algunos no nos gusta mucho lo que hacen algunos políticos en Navidad, que bueno, ahora la gente como se va de vacaciones navideñas tanto tiempo, pues resulta que se va muy lejos. Por ejemplo, a un sitio que a mí me parece un poco antro, si me lo permiten, Punta del Este, en Uruguay, el epicentro de los casinos en el continente suramericano. Ahí van el vicio brasileño a jugar y el vicio argentino a lo mismo.
pero en realidad, ni son las playas, ni, en fin. Sin embargo, vean este vídeo a continuación, yo se lo voy narrando, ¿eh? Esto es una fiesta porque alguien cumple años, alguien que es actriz o modelo mexicana, y resulta que tiene una invitada que les va a sonar un poco. Les va a sonar un poco porque no es ni más ni menos que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que tiene el perfecto derecho de irse en Navidades a donde le dé la gana. Yo no se lo voy a negar. Pero, hombre, no sé yo si estas fiestas de los tops de las revistas y de las teleseries venezolanas es lo más adecuado. Va con el novio, si alguien se lo pregunta. Va con el novio, evidentemente. Pero, bueno, esto pues es un poco, no sé qué opinarán esa gente en Madrid, sin techo, etcétera, etcétera. No sé qué opinarán de esta señora que ha cuidado tanto su vinculación por lo social, ¿no? Tanto lleva dicho, ¿no? Bueno, pues ahí estaba. Luego, a continuación, visita en Buenos Aires a Milei, pero la juerguita en Punta del Este con los mexicanos. ¿Algún comentario? Bueno, pues efectivamente que desde luego en su vida personal tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, eso está claro, pero también hay que asumir que una es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esto es lo que hay. Entonces, cuando además tú misma has estado diciendo que es un ataque contra ti, el que todo lo que he hecho, bueno, pues bienvenida al mundo real. O sea, si estás en esa fiesta, las imágenes se van a ver, te guste o no te guste, no es que te persigan, es que eres un personaje público. Y si lo que te rodean son influencers, lo que estás dando es la imagen de lo que es un político de hoy en día, que no es una persona que está en los asuntos importantes. Yo no digo que haya que ser aburrido y que uno no pueda tener amigos, y mucho menos que no pueda celebrar la Navidad donde le dé la gana. Pero la realidad es que esta es la punta del iceberg que se ve cuál es la sociedad que rodea a nuestros gobernantes. Es la sociedad de la fiesta, es la sociedad del juego, es la sociedad de la juerga, es la sociedad del casino, es la sociedad... Esto es el gran problema. Yo echo de menos esos gobernantes aburridos como Margaret Thatcher, cuando en aquella famosa entrevista... Era hija de un predicador y eso sí, marca. Pero cuando en aquella famosa entrevista le dijeron que diera un saltito para mostrar su lado personal. Y dijo, yo he venido a dar grandes saltos en la política, no he venido a entretener a nadie. No tengo que caer simpática, no tengo que hacer cosas guays, no tengo que ser influente. Que se lo digan a los mineros. Eso sí. Cuando la dama de hierro decía por aquí, allí, no se movía nadie, ¿no? Entonces, insisto, personalmente puede hacer lo que quiera, pero para mí es la muestra clara, primero, de falta de empatía con la gente que lo está pasando muy mal. Claro, pero hay que... Y segundo, muestra, mira, hay un libro que se llama Madrid Distrito Capital, que es ese Madrid de todos los acentos, ese Madrid ese Madrid en el que todo el mundo cabe, ese Madrid no sé qué, y hay una frase que a mí me gusta mucho y es, se ha convertido Madrid en ese sitio en donde se reúnen en el barrio de Salamanca a tomar un aperitivo los exiliados del régimen con los amigos de Maduro. Y esto, en el fondo, lo que es no tenemos principios morales, no tenemos principios éticos. Venimos a la política a una fiesta, venimos a la política a la influencia, venimos a la política al titular. Señores, a la política se viene a mejorar con vocación la vida de los tuyos. Yo la única oposición, y lo digo con todo el respeto por Dostoyevsky, que era un jugador empedernido, es que si uno quiere ir a un casino con clase, pues te vas a Montecarlo, chaval. Pero no te vas a Las Vegas, y mucho menos a Punta del Este, que puestos a evaluar la circunstancia, es de una crisis espectacular, una crisis de modelos. Bueno, y llegamos a ese esperado momento en el que tenemos que hablar del personaje nefasto de la semana. Don Mario Garcés, ¿a quién has elegido esta semana? Aldama no, para que se queden tranquilos mis detractores. Pero seguro Aldama que le no. has puesto el segundo, ¿eh? A Rodríguez Zapatero. Porque no me habéis dejado Pedro Sánchez, sino Pedro Sánchez, pero Rodríguez Zapatero. Doña Ana Cuartero. Yo, rememorando las palabras de Balbás, por tóxico, por cutre y por siniestro, como ha dicho Raúl, por supuesto, Rodríguez Zapatero. José Luis, ¿a quién has nombrado tú? Hombre, yo tengo que nombrar a Rodríguez Zapatero, ¿no? Los libros dicen que soy un gran especialista en eso, ¿no? Pero bueno, Y lo tendré que explicar. don Raúl Ramírez.
Pues evidentemente creo que la primera vez que estoy en este programa hay mayoría absoluta. Sí, totalmente. Eso me agrada. Unanimidad. Sí, sí, Me agrada sí. porque mi voto también va por él, pero fíjate, sin menos mofa. A mí es un personaje realmente que me da repulsa porque más allá de ser malo, siniestro o tóxico, esa impostura continua de no roto un plato y estar riéndose a la cara tuya y de todos los españoles durante 20 años me da un asco que no puedo más. Vale, está elegido y por unanimidad, qué bonito. Por cierto, hay algo, estaba yo pensando en algo que leí a propósito de Zapatero, de lo dicho entre Ábalos y Koldo. Y Koldo informa al suministro y le dice, bueno, por fin le han dado al imbécil este los 53 millones de Plus Ultra. O sea que también gozaba del favor de, digamos, los que están ahora en Soto por del lo Real. que intenta. Nos vamos a publicidad. Bueno, ya estamos de vuelta, con un jaleo aquí tremendo, ¿eh? Porque saben que Balbás se desata en las publicidades. Bueno, tengo que hablaros del Club de Amigos. ¿Por qué? Pues porque nos vendieron eso de la Agenda 2030 como la octava maravilla, como un sueño de progreso, de igualdad, de sostenibilidad, que nos iba a brindar un futuro mejor para todos. Pero la realidad no es para nada esa. Hay más normas, menos libertad, más pobreza, menos decisiones propias que cambian tu vida sin explicaciones. ¿Error o engaño? Pues miren, nadie mejor que estas tres personas que ven ahí en la imagen, Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandis, para analizar esto de la agenda punto por punto y desmontar el relato y poner claridad donde otros solo repiten consignas. El encuentro, que se llama Agenda 2030, lo que no te contaron, tendrá lugar el jueves, el 15 de enero, a las 7:30 de la tarde. Apúntate y decide por ti mismo. Y esto se puede seguir por las redes sociales, no hace falta estar físicamente en Madrid. Bueno, dicho esto, tenemos que continuar el relato de otra de las que era aspirante, seria aspirante, a personaje más nefasto de la semana, Begoña Gómez. Porque resulta que alguien se ha puesto a buscar en los archivos policiales y ahí aparecen referencias tremendamente claras sobre que la familia de Begoña Gómez, concretamente su padre, Sabiniano, y su tío, Conrado, pues se quedaban el 50%, como los de las mascarillas, pero de las actividades ilegales, sexuales, de menores brasileños, marroquíes, que tenían lugar en las saunas protegidas por la policía, porque alguno de los hermanos Gómez tenía vinculaciones con la ultraderecha y eso en aquellos tiempos era muy respetado por la Policía Nacional. Es más, estos dos, Sabiniano y Conrado, son conocidos colaboradores de la Comisaría de Información de la Policía. Vean. La familia de Begoña Gómez se llevaba el 50% de los ingresos que generaban los menores que trabajaban en sus saunas gays. Así lo confirma el diario de Objective tras acceder a uno de los documentos sensibles que estaban custodiados por los agentes de asuntos internos de la Policía Nacional que investiga el caso Villarejo. Se trata de esta nota informativa confidencial, elaborada por el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, fechada el 9 de noviembre de 2014. Pedro Sánchez acababa de ser nombrado secretario general del PSOE y el informe anticipaba que podría llegar a presidir el gobierno. En ella, Villarejo recoge informaciones preocupantes sobre su entorno y negocios, incluyendo la supuesta explotación sexual de menores en las saunas gays vinculadas a su familia política. Y ese es el foco principal de la nota, la familia del hoy presidente del gobierno, y la falta de escrúpulos de Sánchez, según el comisario, al integrarse en esa familia vinculada con la explotación sexual. Además, Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, y su tío colaboraron con la Comisaría General de Información, permitiendo grabaciones en sus locales, que luego fueron recogidas por Villarejo. En la nota se describe la operativa que se seguía dentro de los locales del suegro de Pedro Sánchez. Villarejo señala que menores, principalmente brasileños y marroquíes, entregaban la mitad de sus ingresos a la familia y que Pedro Sánchez y Begoña Gómez habrían participado directamente. Según una de las fuentes, el matrimonio se encargaba de recoger el efectivo cada mañana y llegó a mediar en disputas entre clientes.
Bueno, don Raúl Ramírez, esto del 50% se ve que va por barrios, ¿eh? Por barrios no, es que si lo pensamos ya fríamente, lo primero es que, pero qué asquerosidad, o sea, ya, ¿qué tiene que pasar en España ya, de verdad? ¿Qué tiene que pasar para que digamos hasta aquí hemos llegado? Pero es que ya da igual que seas de izquierda, de derechas, de centro, medio pensionista, es que da lo mismo la idea política, es que esto no es política, es que esto es corrupción pura, delincuentes puros y lo peor del extracto de una sociedad totalmente amoral, que es lo que estamos ya poniendo en la mesa. Otra cosa que se han dedicado a la política, podrían ser hecho cualquier cosa con poder de trincar. Con el 50%. Pues hombre, yo me acuerdo cuando hablamos del señor Jordi Puyol, que en breves meses se enfrenta a los juzgados, por fin, después de 10 años, cuando hablaba del famoso 3%, ¿no? Nos parecía a todos una salvajada. Ya estamos en cuestiones del 50%, porque esto ya viene de familia. 50 las mascarillas, 50 que me enseñó a mí mi suegro, que se llevaba de la prostitución. Pero ¿sabéis lo que estamos hablando? O sea, la burrada que estamos diciendo, eso ya ni siquiera es explotación sexual. Es que eso lo que es prácticamente esclavismo. Es decir, yo no digo que tuve un acuerdo, una transacción, que no me voy a meter porque desconozco este mundo como el señor Sánchez. Por cierto, el otro día coincidí con un compañero suyo cuando era concejal en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabéis cómo le llamaban los propios socialistas, los propios de tu partido? ¿Cuál era el mote que tenía el señor Sánchez cuando era concejal? Concejal de la noche. De día no trabajaba, solo de noche, lo que no sabemos en qué. Y era dentro del Partido Socialista. O sea, él ya viene con esta escuela empapada, viene con esta estructura empapada y ahora intentar convencernos de una normalidad me parece asqueroso. Igual de asqueroso que me parece, y lo saco a colación, Mario, otro mito, otro ídolo, Villarejo. Sí, sí. Absolutamente lo mismo que tenemos. Otro auténtico escombro de la sociedad, un delincuente que, bueno, pues al final está siendo utilizado Hizo y le fortuna ponemos. con todos, con Por eso, socialistas, pero por eso mismo. con PP Pero y más arriba. Pero es lo que estamos intentando explicar esta noche. Este grupo de personajes no tienen ideología. A mí cuando me hablan de la política, cuando se rompe la camisa el Partido Socialista, mira, yo puedo entender a algún socialista, pocos, he conocido muy pocos en mi vida, que pueda escuchar con cierta honradez. El problema es que cuando tú ya mezclas las siglas con los intereses y sobre todo cuando estás hablando de auténticos, lo que en Madrid llamamos toda la vida, kinkis, oportunistas, que roban o expolian el erario público, porque es a lo que se han dedicado históricamente, se produce esta confusión. Entonces, a mí que este señor haya hecho carrera política con fondos de la prostitución, que por cierto, esa protección que dices de las instituciones políticos, en el argot común, que lo conocerán muy bien, se llaman sapos, porque son los que largan todo para otros, con lo cual ya te está diciendo cuál es el valor moral y cuáles son los principios morales de estos dos hermanos. Me lo llevo a la saca a costa de vender a todo el que había por ahí. Todavía se está hablando de algunos vídeos de algunos políticos y algunos ministros / ministras en activo que igual algún día aparecen. Es decir, cuando alguien tiene que estar callado, nos merecemos los españoles tener gobernantes atemorizados, cogidos, nunca mejor dicho, por cierta parte del organismo y que basen su poder en no aflorar delitos de unos terceros. A mí, honestamente, y con esto finalizo, si le he pedido tanto a los Reyes Magos como a Papá Noel algo, es que de una vez saquemos la escoba, olvidaros de la política, olvidaros de quién habéis votado y pongamos al frente a políticos profesionales. No podemos seguir en un país siendo dirigidos por corruptos, por kinkis y por chorizos. Mario García. Pues, completamente de acuerdo, pero me voy a remontar al origen de esta información, que efectivamente es un informe de Villarejo, que no queda claro si es de parte, es decir, si es encargado por el Partido Popular, cuidado, y lo voy a decir muy claro, porque aquí hay que decir las cosas claras, porque si hay basura, hay en todos los sitios basura y hay que limpiar la basura en todos los sitios, o bien él estaba ofreciendo una mercancía averiada o no averiada al Partido Popular con el objetivo de promocionarse o obtener un determinado lucro. Con ese ánimo lo lleva Leire Díaz al Partido Totalmente. Socialista. Mira lo que está Pero fijaos que tanto, lo decías muy bien Javier y lo decía muy bien Raúl, Villarejo es un personaje siniestro, muy parecido al Dama, pero en otras circunstancias, que ha estado vendiendo mercancía, como digo, averiada o no averiada, a cualquier persona dispuesta a comprárselo. Y ahí está el problema, que se lo han comprado todos. Se lo han comprado todos, con lo cual demuestra una corrupción moral sistémica por parte de todos.
por ahí no solo del PSOE, de todos. Y voy a continuar. Ese informe data, hasta donde yo he podido leer de la información de Diop y de Teresa Gómez, del año 2012-2013, donde se dice expresamente que había prostitución infantil. Si esa información la dispuso el Partido Popular, y lo digo claramente, ¿por qué no se actuó? Eso es prostitución de menores. Eso es un delito. Eso es un delito. Y tráfico. Eso es un tráfico. Y es un delito. Quien tuvo ese documento desde el 2012, y además gobernaba el Partido Popular en aquel momento, y yo era subsecretario, secretario de Estado, yo no tenía ese tipo de competencias. Pero si alguien realmente tuvo ese documento, ¿por qué no actuó? Claro, la gente automáticamente piensa, si desde el 2012 o 2013 ese documento está circulando y nadie hace absolutamente nada, es que hay una especie de parálisis convenida para que nadie actúe. Y esto es muy triste. No tengas la menor duda. Porque esa es la conclusión final. Y la gente no es idiota. Y la gente no es idiota. Es que esto es muy grave. Luego salí en el Congreso aprobando proposiciones no de ley contra la prostitución infantil, contra la explotación infantil, contra el tráfico de menores. Y resulta que había informes que se ocultaban. Segundo lugar, sigamos para ver si realmente la información es veraz o no, que insisto, con Villarejo yo lo pasaría todo por el tamiz de lo verosímil, no verosímil. Varias veces. Habría que verlo varias veces y no sé si me saldría café o me saldría leche. Lago, No sé qué me saldría agua, polígrafo. no tengo ni idea, ¿no? En segundo lugar, lo que dice una cosa sorprendente también, y es que Pedro Sánchez acudía con Begoña Gómez a la sauna. Lo dice el informe. Dice, no participaba mucho en la actividad, pero de vez en cuando iba a recoger también la contabilidad, Bueno, esperaba a Begoña, por lo tanto... Queda acreditado que Begoña repartía el dinerito a los actores, deducido el 50% de la casa. Pero a más digo, La casa pero siempre Pedro gana. Sánchez era acompañante, según el informe, y se quedaba ahí, que lo habían visto en la sauna varias veces. Por lo tanto, Pedro Sánchez, de ser correcta esta información, no podría en ningún caso justificar ignorancia, desconocimiento de los negocios familiares de su mujer, sino que él estuvo allí. Él debió ver a los brasileños, al brasileiro, o vio de ver al marroquí que venía de Marrakech o de Fez a buscarse la vida, a la que seguramente al paisa, que le habían retirado el pasaporte seguramente para que no pudiera salir de España. Eso es explotación. Y viene Pedro Sánchez a hablarnos y darnos lecciones morales. Paisa, yo no sabía que esto era sauna. Pues bueno, pues debía ser un asiduo, aunque fuera por los negocios colaterales. Doña Ana, no la voy a hacer hablar a usted de saunas y de prostitución infantil, pero sí de esto que viene a continuación, porque resulta que hay una empresa nueva que se llama Making Science, que le ha mandado al juez del asunto de los cursos de Begoña, le ha mandado al juez una declaración formal y seria, según la cual al menos a 3 reuniones técnicas de los software de los cursos de la señora Begoña Gómez, enviaba a la asesora de Moncloa, que se llama Cristina Álvarez. Así es que ya esto es un clamor de que esta señora Cristina Álvarez, pagada por todos nosotros, oficialmente contratada y con cargo de directora general en la Moncloa, a lo que se dedicaba era pues hacer de apoderada, guión secretaria, guión chica para todo, de la esposa del presidente del gobierno. Absolutamente. Bueno, de Making Science tuvimos si no recuerdo mal, tuvimos al CEO en la comisión de investigación de Begoña Gómez, que no dejaré de repetir que me encantaría saber el motivo por qué esa comisión de investigación se cerró de una forma tan apresurada, porque van a volver a salir, por supuesto, van a volver a salir muchas cosas. Cristina Álvarez, su hermana Esther Álvarez, que estuvo también llamada a la comisión de investigación, pero que fue ilocalizable, como el Falcon. O sea, la hermana de Cristina Álvarez, Esther Álvarez, que aterrizó en la Complutense antes que Begoña, y que Cristina Álvarez fue preparando el terreno en aquella transición del Centro de Estudios y de Gestión a lo que después fue ese organismo en el que se incardinó la cátedra de Begoña, la primera que desembarcó allí procedente del CESEM, de aquella entidad que dejaron quebrar la una y la otra, fue la hermana y fue ilocalizable. Y después llegó Cristina Álvarez al lado de Begoña Gómez. Y todavía hay muchas incógnitas de todo eso, todavía hay muchas preguntas que hacer, hay muchas cuestiones que resolver. ¿Cuál fue el papel de Google? ¿Cuál fue el papel de Telefónica? ¿Cuál fue el auténtico papel de Indra? Porque volvemos otra vez a hacernos las mismas preguntas que nos hicimos ese día que se cerró, desde mi punto de vista, en falso la comisión de investigación. Espero que con la apertura de nuevo y con este paso adelante que ha dado Making Science, que desde luego tampoco se lo voy a lavar
porque debería haberlo dicho claramente en la comisión de investigación y habríamos podido aportar ese dato a la expediente que enviamos al juez Peinado, pero creo que sería el momento de plantearse el volver a abrir esta comisión de investigación si es que de verdad creemos que las comisiones de investigación en los parlamentos sirven para algo. Eso algunos tenemos bastantes dudas, tengo que decirle. ¿Habló usted de los Falcon? Bueno, los Falcon, en un porcentaje elevadísimo, van sin saber a quién se lleva ni a qué se lleva, a la República Dominicana. Y no al principal aeropuerto de la República Dominicana, sino al de La Romana, que es donde están las villas de algunos. Desde marzo de 2021, casi la mitad de los desplazamientos oficiales del Falcon a República Dominicana carecen de justificación pública accesible. Hablamos de 31 vuelos, que en total suman 60 trayectos sin razón oficial conocida. Es decir, el 43% del total de vuelos operados a ese país desde marzo de 2021. Estos aviones están diseñados para trasladar a las más altas autoridades del Estado, presidentes, ministros y, en algunos casos, expresidentes dentro de los dispositivos de seguridad. Pero lo llamativo es que no existe un registro público detallado que informe quién viaja en cada vuelo ni el motivo. El Gobierno justifica la falta de datos con razones de seguridad, pero los registros muestran periodos prolongados de hasta varios días sin rastro aeronáutico tras la llegada a aeropuertos dominicanos y la utilización de aeródromos secundarios, algo incompatible con una simple escala técnica. Y hay otro dato que aún abre más preguntas, y es que muchos de estos vuelos llegan a aeródromos como La Romana, un destino que no es habitual para encuentros diplomáticos oficiales y que además ha aparecido citado en investigaciones periodísticas y judiciales en torno al caso Plus Ultra. La aerolínea rescatada en 2021 con 53 millones de euros de fondos públicos. Y en ausencia de explicaciones oficiales, estos desplazamientos dejan una sombra de opacidad sobre el uso de recursos públicos y de aeronaves destinadas a funciones de Estado. Y ese día. Bueno, Raúl, ¿esto es fácil tener un pasaporte dominicano y tener allí bienes y haberes, como se decía? Como diría un gallego, depende. Bueno, Depende de quién lo solicite. Si eres un protegido. Y depende a quién se lo pidas. Yo voy a hablar de cosas que yo he vivido en primera persona, no que me hayan comentado. Entonces, no sé, aunque sí me lo han dicho, que la misma persona que concedió, tramitó, favoreció y agilizó, utilizando todos los adjetivos, la donación del señor Bono, tuvo contacto con esta persona para entender a posteriori si esto podía ser posible. Yo he estado delante en un chalet, en concreto en Capcana, una zona absolutamente exclusiva en la República Dominicana, cerrada, donde están las mayores fortunas del país y no solo del país. Está la casa de Julio Iglesias conocida, Óscar de la Renta, tal. En casa de una persona donde el señor Bono, con toda su familia, cuando digo todos, son todos, los que en aquel momento estaban casados y no divorciados. O sea, todos los bonistas. Los bonistas. En términos... En mitad de un evento donde pues se explicaba cómo era el cauce para hacerlo fácil y rápido y las conexiones que había con Estados Unidos, que es quien las tiene fiscalmente, y cómo se podría invertir en un inmueble para acelerar rápidamente esto. Sorprendentemente se la dieron muy rápido, se la dieron a través, es una familia hiper conocida que yo respeto mucho, no tengo nada contra ellos, por tanto voy a emitir el nombre, pero es muy conocida allí. Y entre otras cosas es propietaria de muchos inmuebles de altísimo valor. Es verdad que no solamente el señor Bono, también suelen pasar por allí expresidentes de Estados Unidos, curiosamente, y mucha gente de España. Hay un tema, por tanto, que luego hubiera organizaciones españolas dedicadas a hacer lobismo, en concreto en Sudamérica, también con el Partido Popular, muy conocidas en Madrid y en Barcelona, que organizaban reuniones, en concreto 6 y 7 de junio del 2018, si no me equivoco, donde los vuelos eran de Europa, la madrina del evento era doña Begoña y los asistentes eran todos los que estoy hablando, entre otros tantos. ¿Esto implica que pueda poner a mano al fuego, y no la pongo por nadie, que lo sé de ciencia cierta? No.
¿Que el segundo caso lo viví en primera persona? Sí. ¿Que las personas son los mismos y el cauce es el mismo? Sí. ¿Que me extrañaría? No. Y te digo por qué no. Porque además el aeropuerto, no sé si os sabéis que el aeropuerto de Punta Cana, que tiene aeropuerto propio, es de gestión privada. No es público. Y yo he ido mucho a Dominicana de vacaciones. Gracias a Dios no soy socialista, con lo cual estoy libre de sospecha en ese punto. ¿Vale? Lo aclaro por si alguno está pensando, pues iría hasta el Falcon. No, yo iba en vuelo regular pagado por mí. Pero sí es verdad que curiosamente en esa urbanización, ¿sabéis quién tiene también o alquilaba grandes mansiones? Señor Hidalgo. Coño, qué casualidad, ¿no? Todos en el mismo sitio. Y el señor Hidalgo tenía una línea, y tiene línea directa, como Iberia, con ese aeropuerto. Gente de allí pueden comentar que las entradas y salidas del Falcon no es lo importante, sino que podría haber otras líneas aéreas que podrían llevar cosas continuamente con mucho riesgo y mucho menos visibilidad, porque el Falcon se sabe dónde está. Un vuelo regular no levanta ninguna sospecha. Y las valijas diplomáticas en un concreto aeropuerto privado tienen mucho peligro. Y lo que sí es cierto es que el auge inmobiliario, el auge de inversiones españolas en hoteles, no justificado por empresarios que no tienen ni currículum ni, digamos, patrimonio oficial para justificarlo, yo no puedo entender cómo un señor con un salario público, claro, pueda tener casas valoradas en 7 y 12 millones de euros. No sé, debe gestionar muy bien su patrimonio. José Luis Balbás. A ver si me enseña. Bueno, yo creo que es un tema más, pero el tema de Dominicana es una isla muy buena, muy bonita y tal, que España empieza a invertir, los grandes empresarios españoles, debemos tener a la más del 90% de la inversión hotelera en el año 85, con empresas españolas, de la cual pues, el que compra el aeropuerto es amigo mío y sé cuándo lo compran, perfectamente que es en el 86. Prácticamente 3 de los 4 que había. Y lo siguen teniendo, pues, operando y tal. Y esto en manos de españoles, muy bien gestionado, y eso ha subido mucho la economía de la República Dominicana. Pues es verdad que están personajes españoles que han sido ministros de Defensa, presidentes, de todo. Y sí que hay papelitos por ahí de que se supone que se ha cambiado de nacionalidad bastantes personajes de estos, pero bueno, eso habrá que probarlo porque la doble nacionalidad con ese país se puede tener, o sea que tampoco es una cosa que sea mental, ¿no? Yo una cosa, si quieres la veremos otro día, esto del tema del gasto público, que ha sido 420.000 millones, está a punto, es un desastre absolutamente esta administración en 7 años, 420.000 millones, que sí, que una parte viene del Next Generation, el Next Generation han venido 48.000 millones, y estos son 420.000, está a un punto de un desastre financiero. Ya le ha advertido la Unión Europea, y eso, si seguimos así, además del grado de corrupción que hay en todo un país, es que esto son estadísticas serias, 420.000 millones en 7 años. O sea, claro, y esto son contratación pública. No sabemos cómo está la transparencia de ese dinero, porque hay 3 años sin presupuesto público. Y esto puede poner al país en grandes problemas. Aparte de que hablemos del puticlub de no sé qué, que está uno harto de que le engañen con bobada, y del Coldo, que es eso, otro personaje que si le borras mejor, ¿me entiendes? Porque no aporta nada. ¿Dónde está la pasta? No en el 1,5 millones de este, está en los 420.000 y muchos más. Pero eso es no llega a ser el 10% del Next Generation, que todavía vienen 90.000 sin dar todavía a nosotros, que iba a financiar eso casi sin interés, pero con derecho a devolución en 20 años. O sea, ya te vería. Esos están sin devolver porque la Unión Europea nos tiene, a nuestro gobierno le tiene retenido. Claro, sin entregar. Claro, le tiene entera. Y entonces, claro, nosotros éramos el segundo después de Italia en generación de dinero y está poniendo el problema enorme del empleo y en España de la propia solvencia del país. Bueno, señores, llegamos al punto final del programa. Antes que eso, me queda tiempo para agradecer a mis invitados sus opiniones, su presencia esta noche de sábado aquí. A ustedes su compromiso con la cita con Más se perdió en Cuba, que agradecemos muchísimo. Y pues recordarles que aquí estaremos a las 10:30 del próximo sábado, como siempre. Hasta entonces.